¿Cuál es la peor reacción que has visto ante una pérdida? Mientras que muchos de estos son bastante horripilantes y violentos, siempre es subjetivo lo que se clasifica como lo peor. Comenzaré diciendo que espero que este comentario se hunda para que la menor cantidad de personas posible lo vea, pero es algo catártico publicarlo, así que lo haré. Era un pequeño bastardillo de 10 años que no soportaba perder. Mis padres me compraron un juego de mesa de El eslabón más débil para mi cumpleaños, ya que era algo que la familia veía junta y disfrutaba. En la primera ronda del primer juego, fui votado como el eslabón más débil porque tenía 10 años y no realmente tenía mucho conocimiento general para responder tantas preguntas, y perdí los estribos. Gritando y haciendo una rabieta, todo eso. Inmediatamente paramos y nunca volvimos a jugar ese juego, y no recuerdo haber visto el programa mucho después de eso tampoco. Ahora, cada vez que veo el programa o a Ann Robinson, pienso en cómo arruiné mi propio cumpleaños, mi propio regalo, la imagen que mis abuelos tenían de mí y un querido pasatiempo familiar solo porque era un mal perdedor. Lo recuerdo más vívidamente que mi propia graduación, una de esas cosas que surgen cuando tu cerebro decide jugar contigo en medio de la noche. Para mí, es peor que cualquier cosa que haya visto de otros o de lo que he oído. En un momento de la universidad, jugaba Catan con un par de personas bastante regularmente, una pareja y el amigo del chico del colegio. No diría que soy algún tipo de profesional, pero tengo una buena estrategia, aunque hay bastante suerte en el juego. Sin mencionar que aguanto bien el alcohol, jaja. Una noche gané 2 partidas seguidas de manera contundente, y estaban todos frustrados, así que decidimos dar por terminada la noche. El siguiente fin de semana quisieron jugar de nuevo, pero durante el transcurso del juego, la pareja le estaba haciendo intercambios muy amistosos al otro chico y se negaron a comerciar conmigo en absoluto. Ni siquiera intentaban ganar, solo estaban tratando de evitar que yo ganara mientras ayudaban al otro chico. Simplemente construyeron pequeños estados vasallos para abastecerlo, jaja. Cuando finalmente ganó, no por mucho, se mostró muy arrogante, golpeó la mesa y dijo, ¿cómo te gusta eso? Y me dio un codazo bastante fuerte en el hombro. Solo me encogí de hombros y le dije, en un juego libre todo se equilibra, pero con 2 jugadores más ayudándote es mucho más fácil. Él simplemente perdió la calma y empujó el juego off la mesa hacia mí y comenzó a gritar sobre cómo lo merecía por hacer trampa y que pensaba que era tan inteligente. Literalmente no tenía idea de cómo había pensado que había hecho trampa, y lo mencioné, porque no lo había hecho. En ese momento, él solo dijo, que te jodan, yo soy el ganador y no eres bienvenido aquí, así que lárgate de aquí, y se fue a su habitación enfadado. Pregunté a la pareja de qué se trataba todo esto, y el chico solo dijo que sabía lo que había hecho y que no era justo, pero la chica finalmente me dijo, después de que insistí, que no era justo que supiera cuáles iban a salir en los dados. Estaba aún más confundido entonces. Nunca volví a jugar con ellos. Un mes después, me encontré a la novia en el campus y la presioné un poco sobre cómo pensaban que estaba haciendo trampa. Resulta que, en algunos juegos anteriores, había rastreado la frecuencia de los tiros porque quería ver qué tan cerca estaba de la distribución esperada. Había explicado lo que estaba haciendo en ese momento, pero el chico se había convencido a sí mismo y a la pareja de que podía usar esa información para predecir o incluso controlar los lanzamientos. Cada día, después de la escuela, mis amigos y yo íbamos a la arcade y jugábamos Street Fighter. Es uno de mis juegos favoritos y soy bastante buena en él. Avancemos a mis 20 y tantos, mi novio de ese entonces lo compró para PS4. Pensé que sería divertido subestimar lo buena que era y pretender que no sabía jugar. Él me dijo, intenta no frustrarte demasiado cuando gane. Le lancé un combo tras otro y apenas dejé que su personaje se acercara al mío. Le rompí el trasero, me dejó jugar una ronda más, luego me quitó el control de las manos y apagó bruscamente la PS4. A partir de ese momento, se llevó el disco con él y desinstaló el juego de la consola cada vez que terminaba de jugar. Era un golfista con un hándicap de 36 y esposo de mi mejor amiga, ahora ex esposo, un hándicap de 10, quien ofreció jugar conmigo diciendo lo divertido que aún sería para ambos, ya que para eso sirve el sistema de handicaps en el golf. Estaba muy agradecida, tenía 6 meses de embarazo en ese momento, pero aún quería caminar y jugar tanto como fuera posible.
No soy una jugadora consistente, pero ese día creo que simplemente dejé de ser competitiva y jugué de manera muy relajada y libre. Al llegar al hoyo 18, tenía una ventaja de 2 golpes. Él estaba jugando de manera inusualmente mala, pero estaba muy molesto y lo desquitaba con los caddies. Les gritaba, le lanzó un palo a uno de ellos, sin llegar a darle. Mi bola en el hoyo 18 estaba más lejos del hoyo que la suya. Antes de que pudiera hacer el putt, él aplastó mi posición al caminar hacia donde estaba su bola. Ambos hicimos el putt y yo terminé ganando la ronda por un golpe. Estaba tan horrorizada por su comportamiento que ya no podía hablarle. Él volvió a ser su encantadora y afable personalidad, pero ya había visto cómo era realmente. Su esposa, mi amiga, no se sorprendió cuando le conté esta historia. Poco después se separaron, principalmente debido a sus travesuras criminales con su empresa y un socio comercial. Si alguien te muestra quién es realmente, presta atención. En la escuela primaria, este chico era bien conocido por ser un mal perdedor, lo que obligaba a mis amigos y a mí a dejarlo ganar en cada juego para evitar el típico berrinche que venía después si perdía. Llamémoslo CC. Era normalmente acosado por los otros niños debido a sus actitudes y comportamientos, siendo visto como raro. Bebía al menos 2 litros de agua en el almuerzo, lo que siempre le hacía necesitar ir al baño en clase, por lo que rara vez estaba en nuestras lecciones de la tarde, ya que seguía teniendo que salir. Recuerdo un día en particular en el que todos estábamos jugando al tag en el almuerzo, toda la clase de ese año. C estaba corriendo, al igual que los otros niños, hasta que la persona, It, se acercó por detrás y lo tocó. Siguió corriendo incluso cuando la gente le decía que él era It, y que necesitaba venir a intentar tocarnos. Él juraba que la persona no lo tocó, solo le rozó el suéter. Siguió corriendo y cuando la persona, It, lo tocó nuevamente, de manera muy clara frente a todos nosotros, él aún continuó corriendo. Le dijimos que era su turno de ser el que toca y él seguía jurando que no lo habían tocado. Cuando decimos que necesita ser It, o quedará fuera del juego, C simplemente se enfurece. Corre a toda velocidad hacia el antiguo It, y lo derriba al suelo, se monta sobre él y de inmediato comienza a golpearlo repetidamente en la cara. La mayoría de los niños se asustaron y corrieron a un maestro para contarle lo que estaba sucediendo, mientras que los amigos de C se quedaron atrás y trataron de despegarlo de su amigo. Para resumir la historia, C perdió todos sus almuerzos y recreos durante 2 semanas, ya que el niño, It, no sufrió lesiones graves, solo algunos moretones. Conocí a un chico en un torneo de Pokémon una vez. Era de la 5ª generación, así que el Pokémon Mienshao, un mustélido especializado en movimientos de patadas y regeneración, estaba muy de moda y él usó uno. Al entrar y salir del combate regularmente, su Mienshao había estado en perfectas condiciones durante toda la semifinal y había derrotado a uno tras otro con su patada salto alta, potenciada por el objeto lente ancha, más 10% de precisión. Se llegó al último Pokémon, su Mienshao con aproximadamente un 30% de vida y el oponente, no estoy seguro de qué era, pero estaba en rango de KO por la patada salto alta. Él lo usa para cerrar la partida. El problema: patada salto alta tiene una precisión del 90% y los 10% del lente ancha no son un 10% plano, sino el 10% de la precisión original, sumando un total de 99%. Además, la patada salto alta causa mucho daño de retroceso cuando falla. Casi rompe la silla en la que se estaba sentando hace solo un segundo. Siendo detenido solo por la seguridad que estaba lista, era un torneo en una convención de anime. Ahora, para ser justos, no gritó. Fue directo a la silla, con la intención de estrellarla contra la mesa a su lado. Su rostro estaba profundamente rojo. Lo peor es que los organizadores del torneo ni siquiera le otorgaron la victoria a su oponente en la final, sino a un niño de 5 años que ni siquiera podía leer. Su papá le ayudó a jugar, porque no querían hacer llorar al niño. Todos los participantes estaban molestos por eso. Realmente solo quería contar esa historia porque fue la primera vez que vi a un chico perder el control en público de esa manera. Un fallo del 1% se siente realmente mal, déjenme decirles. Jugamos una partida amistosa después para calmarlo y unimos lazos sobre ese fallo y ese torneo arruinado en general, ya había sido eliminado para ese entonces. Soy culpable de esto.
Tenía 10 años y mis amigos y yo estábamos jugando fútbol. Uno de mis amigos es bueno en el juego y me metió un par de goles a mí, que era defensor. Mi pequeño ego de 10 años se sintió tan herido que lo atacé, pateando la pelota a su cara, fuertemente. Él terminó con la nariz sangrando y la cara hinchada, y tuvo que ir a la clínica. Su mamá y mi mamá estaban muy enojadas conmigo. No me dejaron jugar con mis amigos durante casi un mes. Sin pijamadas, citas de juego, juegos en línea, sin interacción. Esto fue durante el verano también, así que fue especialmente brutal, sin embargo, merecía todo eso. Entre los 9 y 11 años, fui un verdadero idiota. Hice las paces con mi amigo y fuimos compañeros de cuarto en la universidad durante un año. No lo vi en persona, pero es legendario y he visto el vídeo. El chico recibió un tercer strike en conteo completo y perdió 1-0 en un juego de Little League. Una mujer salió gritando y aullando de las gradas, insultando al árbitro, diciéndole que era ciego. Como receptor, puedo decirte que nunca vi a un árbitro cometer un error al llamar un strike de uno de mis lanzadores. Ella corrió al campo, él se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Ella se puso delante de él y le dio una patada en los genitales. Puedo decirte que, incluso con una protector, sigue doliendo. Luego lo golpeó en la cara. El problema era que todavía tenía la máscara puesta. Al parecer, se rompió la mano. Fue arrestada y se declaró culpable de un delito menor, pero fue prohibida de todos los eventos deportivos juveniles durante 5 años. Para demostrar lo mal que estuvo, era el último partido de la temporada regular y el único que perdieron. El vídeo es hilarante porque, cuando se rompe la mano, comienza a maldecir diciendo que él hizo eso a propósito. El año pasado, el equipo de fútbol de mi hija participó en un torneo en Suecia. En la primera ronda de los playoffs, se enfrentaron a un equipo de Niza, Francia, que no había perdido un partido en más de un año y que no había recibido goles en los primeros 5 partidos del torneo. Durante los calentamientos, gritaron a nuestro equipo y nos hicieron señas obscenas. Durante el partido, cometieron faltas de manera desenfrenada, y se salieron con la suya. Una de nuestras jugadoras sufrió una conmoción cerebral tras recibir un balón en la cabeza, y mientras estaba en el suelo, una de sus jugadoras la abofeteó en la cara y le gritó que se levantara. Los árbitros no hicieron nada. En un contragolpe, tiraron de la coleta de nuestra jugadora. Los árbitros no hicieron nada, excepto mostrar una tarjeta roja a nuestro entrenador asistente por quejarse. Por una falta básica, a nuestra jugadora le mostraron una tarjeta roja, por lo que jugaron los últimos 15 minutos con un jugador menos. Al final, ganamos 1-0. Las jugadoras del otro equipo se tiraron al suelo y golpearon la tierra en un berrinche colectivo. Una corrió hacia el árbitro y comenzó a gritarle en la cara. Los padres franceses empezaron a gritarles a nuestros padres. Una anciana seguía gritándonos que disfrutáramos nuestro regalo. Padres horribles, niños horribles, como siempre, al diablo con los franceses. Oh, eso es difícil de recordar. Recuerdo que un amigo mío pasó por una ruptura, y la forma en que su pareja reaccionó fue desgarradora. Podías ver el dolor en sus ojos, y estaba claramente devastado. Fue uno de esos momentos en los que deseas poder hacer algo para aliviar su sufrimiento, pero también sabes que es un proceso que tiene que atravesar. Lo peor fue cuando la persona simplemente se cerró emocionalmente. Se retiró de todos, incluidos sus amigos y familiares más cercanos. Era como si intentara aislarse de cualquier sistema de apoyo que tuviera. Verlos pasar por un momento tan difícil y no poder alcanzarlos fue realmente desgarrador. Pero, ¿sabes? También me recordó lo crucial que es estar allí para alguien cuando está pasando por algo así. A veces, todo lo que puedes hacer es ser un oído que escucha, un hombro en el que llorar, o simplemente alguien que se siente a su lado en silencio. Toda la experiencia me hizo apreciar la importancia de la empatía y la compasión durante momentos tan vulnerables en nuestras vidas. Cuando tenía que jugar en el equipo de fútbol en 7º grado, no quería, pero no tenía opción. Recuerdo que algunos de los otros chicos se lo tomaban muy en serio. Algunos de ellos empezaban a llorar si perdíamos, o incluso si no anotaban un gol durante el juego. Pero las reacciones absolutamente peores venían de algunos de los padres. Algunos de los chicos eran gritados después del partido si no jugaban lo suficientemente bien. En 6º grado tuvimos un entrenador muy bueno. No le importaba si ganábamos o no.
Solo quería que nos divirtiéramos y ponía la mayor parte del enfoque en el espíritu de equipo y la cooperación. Un día, de alguna manera logramos ganar un partido, y después de eso estaba tan feliz con nosotros que quería llevar a todos los chicos del equipo a comer helado y tomar refrescos. Casi todos gritamos de alegría, excepto por una persona. Uno de los papás que se tomaba el juego muy en serio no estaba feliz en absoluto. Comenzó a gritarle enojado a su hijo a plena vista de todos. Había planeado que en algún momento en el futuro su hijo sería la respuesta de nuestro país a Diego Maradona, y el desempeño de su hijo ese día no le agradaba. Había causado que el otro equipo obtuviera un tiro penal, lo cual no era realmente culpa suya. El otro equipo le mintió al árbitro sobre lo que sucedió, y eso era imperdonable. No recibiría helado ni refrescos. En cambio, irían directamente a casa y lo discutirían en profundidad. La próxima temporada, el padre gritón de alguna manera terminó convirtiéndose en nuestro nuevo entrenador, y la moral del equipo cayó inmediatamente. Al comienzo de la temporada había casi 20 chicos en el equipo. Al final, solo 6 o 7 querían continuar. Mi abuelo solía ser entrenador de T-ball. Sabía esto desde que crecí, toda mi vida, ya que entrenó a mi papá y luego se lanzó a la oportunidad de ser entrenador de pitch cuando yo llegué a la edad adecuada. Siempre supe que tenía una hermana, pero nunca la conocí ni había visto fotos de ella, a menos que fueran de hace 30 años. Finalmente, alrededor de los 10 años, pregunté qué había pasado con su hermana y por qué no hablaban. Al parecer, el equipo de mi abuelo, con mi padre en él, jugó contra el equipo de su sobrino y no mostró piedad. Supuestamente, ganaron por más de 20 carreras y estaban atacando al equipo de su sobrino. Su hermana se lo tomó tan en serio que no ha hablado con él hasta el día de hoy. Han pasado casi 50 años. Preagué una noche de salida con Ron 151, estaba fuera de control. Fui al bar y mi cerebro me decía que la chica más bonita del lugar me estaba mirando. Me acerqué a ella e hice un avance, pero me rechazó de manera contundente, así que comencé a gritarle. El verificador de identificaciones se acercó y me preguntó, ¿está todo bien? Y yo ya había decidido que no me gustaba su actitud desde que entré, así que le tiré del cabestro. Lo siguiente que recuerdo es que estaba peleando con 2 patobicas que intentaban someterme afuera, mientras un policía trataba de dispersarnos y mi hermana gritaba, él no suele ser así. Me levanté y le grité al policía que su autoridad era sexy, en un intento de socavarlo con homoerotismo, y ahora no bebo. Desde entonces, nunca me he confiado del todo, ya que aparentemente ese tipo está dentro de mí en algún lugar. UGH, no diría que esta es la peor reacción, pero fue la absolutamente peor para el yo de 7 años. Mi familia iba a este pequeño bar y parrilla con unos amigos de la familia que tenían un hijo muy arrogante, 1 año mayor que yo, todo el tiempo. Allí había una mesa de billar, así que eso era lo que generalmente hacíamos y él terminó enseñándome a jugar al billar de manera básica, también como un niño de 7 y 8 años podía hacerlo. Jaja, terminamos, apostando, en uno de los juegos, diciendo que quien perdiera tenía que usar el último de sus cuartos para comprar el siguiente juego. Y ese fue el primer juego de billar que gané. Su reacción fue hacer una escena, diciendo que tenía que haber hecho trampa, como si supiera suficiente sobre billar para encontrar una manera de hacer trampa. Después de que le dije que dejara de ser un bebé, corrió y le chismorreó a su papá, explicando que estábamos jugando al billar, que gané y que no quería perder el último de sus cuartos. ¿Y la respuesta de su papá? Se volvió hacia mí y dijo, bueno, debes haber hecho trampa. No podrías haber ganado. Estaba tan enojada que prácticamente le grité que había ganado de manera justa y que su hijo solo estaba siendo un bebé perdedor. Su papá me dijo que lo que dije no era muy amable, y que no querría jugar al billar con una tramposa como yo de todos modos. Todavía me da rabia pensar en eso, jaja. Hace unos años estuve en un torneo de Warhammer 40.000. Suelo buscar las mesas del medio, ya que es ahí donde suelen ocurrir las mejores partidas. El juego por el primer lugar al final del fin de semana estaba ocurriendo entre un chico que conocía y alguien que era un poco notorio en los grupos locales por ser alguien que se calienta un poco y tiende a hacer trampa. Juegan una partida muy reñida y mi amigo gana por 1 o 2 puntos. Es muy parejo. Lo que mi amigo hace a continuación me deja atónito.
ya que se aleja de la mesa para aclarar su mente en lugar de presentar los puntajes. Cuando regresa a la mesa, se desata una discusión enorme, ya que el otro jugador no puede aceptar la derrota y comienza a lanzar acusaciones de trampa. La situación se calienta increíblemente hasta el punto en que los organizadores del torneo necesitan intervenir. Desglosan el último turno y fallan a favor del chico que había ganado, pero el otro jugador no se detiene ahí. Lleva al organizador fuera del local, donde le grita en la cara por haber tomado esa decisión. Esto continúa por un tiempo hasta que el organizador descalifica completamente al jugador molesto y avanza a la ceremonia de premios. Durante este tiempo, el jugador molesto sigue haciendo amenazas al organizador. Mi amigo queda en primer lugar, ganando un gran premio de aproximadamente 25 libras. Pero cuando estamos saliendo del local en nuestros respectivos autos, el jugador molesto sigue caminando de un lado a otro afuera, haciéndose cortesando el cuello con el dedo hacia el organizador y el chico que ganó. Fue desconcertante presenciar tal explosión de ira en un fin de semana que, de otro modo, había sido realmente bueno en cuanto a juegos. No era una competencia, pero era una tradición durante una boda. La tradición consistía básicamente en que la novia y las damas de honor se escondieran en un pequeño refugio, y el novio y los padrinos tenían que emprender una búsqueda para encontrarlas. El último paso que debían seguir después de encontrarlas era resolver algunos acertijos para poder abrir la puerta. Uno de los padrinos se cansó de los acertijos porque él y los otros no podían resolverlos, así que simplemente le dio una patada a la puerta y la abrió de un golpe frente a todos. Y, para ser honestos, arruinó toda la tradición de la boda porque se suponía que iba a ser una sorpresa y generar suspenso, pero ahora todos podían ver a la novia en el refugio. Afortunadamente, nadie estaba parado detrás de la puerta, de lo contrario alguien se habría lastimado ese día. Simplemente fingieron que no había pasado nada, colocaron un objeto para bloquear la puerta y continuaron con el proceso de la tradición. Mientras nos íbamos, mis amigos y yo vimos al padrino que había pateado la puerta. Terminó llorando dentro del auto de su amigo. Probablemente estaba muy avergonzado y la culpa lo invadió después de calmarse un poco. También hubo alcohol involucrado, así que ese es otro factor por el cual lo hizo, jaja.